de la República que el pueblo me ha conferido. El colegio. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. La última encuesta que se levantó a unos días de la elección de 1988 mostraban que el PRI iba a dejar de ser el partido prácticamente único. Como empezaron a fluir datos que efectivamente beneficiaban a la candidatura de Cárdenas, el sistema, el gobierno, las autoridades que manejaban y manipulaban la elección tomaron la decisión de suspender la información de aquel momento. Sabíamos ya que se iba a perder prácticamente todo el Distrito Federal, un impacto muy fuerte en la zona conurbada de la Ciudad de México. El día de la elección, en la noche, no hubo resultados oficiales, porque venían muy competidos. Uno. Dos, venía ya el ambiente muy efervescente, muy de inestabilidad, muy casi de choque. La negociación como tal se dio en los días posteriores, no en las horas de la elección. Mi tesis doctoral la hice a partir de un trabajo en Tlaxcala, en una pequeña comunidad, en Santiago Tetla, y en otras dos comunidades, una de Tlaxcala y otra de Puebla. Obtuvo una maestría en Administración Pública, otra en Economía Política y un doctorado en Economía Política y Gobierno. El neoliberalismo. Obviamente, en parte de una formación personal en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en parte en el trabajo en las comunidades rurales. Estuve en la Peñita de Jaltema, en Nayarit, estuve con los trabajadores de Altos Hornos de México allá en Monclova y de manera muy especial en Tierra y Libertad en Monterrey, viendo el trabajo de base y después de conocer experiencias de otros países. Aquí se trató de reunión privada que yo sostuve con el ingeniero Cárdenas después de la elección presidencial de 1988. Se dan principalmente con los dirigentes del partido, con don Luis H. Álvarez, con Diego Fernández Ceballos. El ingeniero Cloutier da su anuencia. Evidentemente se dieron cuenta que la pluralidad del país se había manifestado con enorme fuerza en el resultado de la elección. Cuando alegan que tenía el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso, ¿por qué si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería? ¿Verdad? Con las declaraciones de Manuel Camacho, parecía que se daba una fractura definitiva en el partido oficial. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud de la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes.
el Che Guevara. Para gritarle al gobierno estamos hartos de miseria, de violencia y malos ratos que se gaste en nuestra feria. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su nombre de bautizo, pero aquí se puso Marcos entre puro indio y mestizo. Con el corazón abierto y la mente en nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra, para abrirle el ojo al pueblo y gritarle a los testigos que basta de injusticias, que basta de vivos. De comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Que si yo le dije a Donaldo que se cambiara el PRI, en primer lugar que me digan en qué reunión estuvieron ellos cuando Donaldo y yo platicamos, que lo hicimos muchas veces. Y claro que analizamos cómo fortalecer al partido del que él era presidente, habiendo ya sido senador, diputado federal, y se convertía así Donaldo en la gran esperanza para el propio PRI de que por fin un expresidente del partido fuera incluso candidato a la presidencia de la República, que no ocurría desde el general Cárdenas. Esos diálogos se daban, pero se daban con un sentido institucional y respetando precisamente programas gubernamentales que no podían ser ni clientelares ni partidistas. Aquí no hay seguridad, aquí no hay pavimento. Lo único que hay en Chalco
es un pueblo valiente, dispuesto a trabajar para resolver sus problemas. Una conversación con su santidad el Papa Juan Pablo II en Los Pinos, en la Ciudad de México, en 1990. Tengo que decirle, me dijo, que pude ir a Polonia precisamente gracias a México. Y yo le dije, explíqueme, santidad, ¿qué quiere decir eso? Sí, me dijo el Papa. Una vez que visité a México en mi primer viaje internacional, le avisé al presidente Jaruzelski en Polonia y le dije, presidente de Polonia, si pude ir a México, el país con la mayor represión contra la Iglesia Católica, ¿cómo no voy a ir a Polonia? La frase del Papa me impresionó mucho. Y yo lo que le dije en ese momento fue, su santidad, yo entiendo, pero la diferencia es que en México el diferendo entre el Estado y la Iglesia es histórico y en Polonia solo es ideológico. Y lo que logramos por la vía del consenso y el diálogo fue contribuir a ir cerrando esta herida, modificando el artículo 130, estableciendo explícitamente la separación entre el Estado y la Iglesia y al mismo tiempo restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Que haga posible una sociedad más justa y fraterna en la que el ideal de la solidaridad triunfe sobre la caduca pretensión de dominio. Vamos por más progreso para México. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! Tiene casi un siglo de estarse decantando la posición de los neoliberales, pero cuya propuesta es muy sencilla. Es la preeminencia del mercado y el individuo y su beneficio por encima de cualquier otra consideración. Sobre México pesaba una extraordinaria deuda externa basada en perspectivas de alza en el precio del petróleo que compartieron en su momento, con cierta imprudencia, expertos, banqueros y gobiernos en todo el mundo. Por eso es que hemos podido reducir el déficit del sector público a una meta de este año equivalente a 1% solamente del Producto Nacional, la más baja en un cuarto de siglo. Y efectivamente, inmediatamente me habló el presidente Bush y me dijo, vamos adelante en esta negociación. Pedí permiso al Senado mexicano y arrancamos una negociación que sabíamos cuándo empezaba, pero nunca cuándo terminaba. Podremos crecer más rápido. Puede hacerse la presentación oficial y de manera simultánea. Los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá rubricaron el documento de más de 2,000 páginas en una ceremonia de enlace vía satélite. ¿Cómo es posible que el Estado tuviera hoteles, fábricas de bicicletas, de telas y hasta cabarets, mientras no había agua potable en las colonias populares? Así que gastábamos más en pagar los intereses de la deuda que un nivel adecuado y digno de remuneraciones a los trabajadores de la educación y de la salud o la construcción de la infraestructura del país. Actuar como lo promueve el neoliberalismo es entregar la soberanía. Actuar como lo sugieren los nuevos reaccionarios es simplemente provocar intervenciones debilitando la soberanía. Bueno, nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Se usó para pagar deuda pública y así tener un ahorro permanente. Con el ingreso de las privatizaciones y con el Plan Brady, que fue pionero en el mundo para reducir la deuda externa, logramos abatir la deuda del país de 60% del Producto Nacional a solo 20%. Pudimos entonces duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Pero algunos han querido decir, aquellos que privatizan son neoliberales. Aquellos que dicen que hay que tener un mercado eficiente son neoliberales. Pero entonces el presidente Mitterrand de Francia lo iban a calificar como neoliberal cuando privatiza la banca. Al presidente Lula de Brasil, después, cuando también realiza sus privatizaciones, otro neoliberal. Se ha dicho que algunos de estos empresarios pasaron a formar parte de las grandes fortunas a nivel internacional, lo cual es cierto, pero no fue por las privatizaciones, sino porque
Después de privatizados esas empresas públicas, no se aplicaron las regulaciones que se habían establecido para que compitieran y entonces en la competencia dieran mejores servicios a precios más reducidos y no acumularan esa cantidad exorbitante de patrimonio. Fueron precisamente los errores en el manejo de la evaluación en diciembre lo que provocó que se pasara de un problema a una crisis. Negociaba el gobierno, pero al lado teníamos a los industriales, pero también a las organizaciones de campesinos, de productores, con las que dialogábamos para decirles, vamos a perder en esto, pero vamos a ganar en lo otro. El presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, afirmó que a algunos les preocupa la reprivatización de la banca, pero se trata, dijo, de cumplir los compromisos sociales del gobierno, sobre todo con los que menos tienen. Bueno, que el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, me visitó en una ocasión y dijo, presidente, aquí hay una resolución presidencial de entregar tierras. Le dije, bueno, si ya está firmada y publicada, hazlo. Sí, me dijo, nada más que 5 metros dentro del mar. Ya no había posibilidad de repartir una y otra vez. No era solo la reforma la que le iba a lograr, tenían que canalizarse muchos más recursos al campo, invertir en infraestructura, en complementarlo con las semillas, con la información sobre mercados, y con el paso de los años eso no se dio. Y no se olvide que los que decían que era para desaparecer el ejido, hace casi 30 años de esa reforma y siguen habiendo los mismos 27,000 ejidos hoy que existían entonces. Había un reclamo persistente de los estados, de los municipios, de acercarse más a la escuela en el lugar precisamente donde se imparten las clases, y eso nos llevó a cumplir el espíritu del Constituyente 17 y descentralizar la educación. Había una nueva realidad, había más de 100,000 maestros en la calle reclamando justamente la caída de sus salarios reales. Se requería también una renovación en la dirigencia y esa se estableció en su momento. El relevo, Elba Ester Gordillo. Cambian los contenidos de los libros educativos y de manera fundamental en la atención a las maestras y a los maestros. Al inicio de mi gobierno, los maestros habían perdido por los problemas de crisis e inflación más de 100% de su salario y lo que reclamaban era la recuperación. Así que nos propusimos recuperar salario real, pero no por meros aumentos, sino a través de la carrera magisterial. ¿Qué quería decir eso? Los maestros pedían ser directores de escuela porque era el que mejor ganaba. Y no, con la carrera magisterial, una vez que cumplieran con los exámenes que los ciclos exigían, al término de ellos, un maestro frente a grupo podía ganar lo mismo que un director de escuela. También está presente el espíritu vengativo de Salinas. Ahí lo que hubo fue que un individuo violó la ley. Ya desde antes de mi administración, en la época del presidente Lamadrid, el secretario de la Defensa le había informado al presidente de la República entonces que estaban acumulando armas algunas gentes cercanas a la quina, y en cuanto cometieron un ilícito, se actuó, se les consignó al señor Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, así como a algunos otros dirigentes, y los procesos judiciales confirmaron que las acusaciones estaban fundadas. Los candidatos a veces iban a dar discursos a los cementerios porque el padrón estaba inflado con gente que ya no ni siquiera existía, o Mozart y Beethoven aparecían como votantes. Bueno, las encuestas de salida de casillas que ya se introdujeron en 1991 permitían valorar las razones del voto del ciudadano. Y lo que encontramos es que el voto de los ciudadanos estaba reflejando su opinión sobre el desempeño gubernamental. Jorge Carpizo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primer presidente y fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, fue en 1994 el secretario de Gobernación que encabezó los trabajos para que el IFE, que se había creado unos años antes, dejara de tener presencia gubernamental y fuera controlados por ciudadanos. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Tenemos fuertes diferencias con el PRI y con Acción Nacional. ¿Qué hubiera pasado si hace 6 años el señor Cárdenas, que no ganó, hubiese ganado? Y si hubiésemos tomado en nuestro país las políticas económicas que él
ofrecían. Estos minutos son para usted, ingeniero Cárdenas. Yo me voy a permitir demostrarle con hechos que usted no representa Opción Democrática y que usted es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. En 1988, las elecciones del 6 de julio fueron elecciones que todos sabemos estuvieron marcadas por el fraude electoral. Mire, doctor Cerillo, yo quisiera decirle algo que tal vez muchos millones de mexicanos quisieran decirle. Sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Está aquí como consecuencia de dos tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. No lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo siempre tengo un gran respeto por el ingeniero Cárdenas. Yo lo escuché con atención y él me hizo una reflexión que pareció profética porque me dijo, si yo gano, sin duda trataré mejor al expresidente de lo que lo tratarán aquellos que resulten de su propio partido. Quienes decidimos entrar a buscar una responsabilidad pública de servicio, tenemos que entender que es inevitable que exista diferencia de opinión, debate, reclamo, crítica. Y el que no pueda con eso, que no se meta. Y esperemos en la objetividad que el tiempo va naturalmente permitiendo. Memoria es de lo que nos acordamos. Historia es lo que realmente pasó. Así que ahorita recordamos ciertas cosas. Esperemos a que se cuente lo que realmente pasó. La declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de lucha. Fueron contra la esclavitud de la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes.